¿Te asusta el progreso tecnológico tan rápido que estamos viviendo? No me asusta, pero sí siento que tenemos que tomar decisiones sanas y lúcidas y entender los peligros. Si no entiendes los peligros, no puedes obtener decisiones. Yo te voy a dar un ejemplo. Hace un par de años, yo misma en el Consejo Ejecutivo de L'Oréal pregunté, oigan, ¿ustedes qué opinan? Se viene la creatividad utilizando AI y todo, podemos hacer todos los anuncios usando AI como ¿Ustedes qué opinan? ¿En realidad creen que esto debería de ser el caso? Y llegamos a la conclusión de que no. O sea, nosotros podemos jugar con AI en mil cosas y a lo mejor para hacer el shot de una botella de shampoo, pero no cuando estamos diciendo cuál va a ser el efecto en tu piel. Ahí necesitamos a una persona de verdad, Sí. porque una crema, un labial, un shampoo, los vamos a aplicar en un pelo y en una... Entonces dijimos, no, nosotros no utilizamos AI para generar imágenes de gente con producto. Eso tiene que ser el producto y la Sí. gente. Sí, en su caso también porque son pues productos para el cuidado de la piel de Exacto. un humano, ¿no? O Pero sea, seguro que hay gente que no piensa eso. Entonces sí, nosotros pensamos mucho en eso, pensamos mucho en los algoritmos, las biases que pueden tener, los prejuicios que pueden tener. claro. Medimos a través de la AI nuestra capacidad para de verdad ser diversos en la publicidad, de tener diferentes edades, diferentes géneros, etcétera. No tenemos, por cierto, publicidad para niños, o sea, nada para menores, porque Sí. pensamos que no es una edad. Lo único que puedes hacer es protegerte del sol, que sí, eso sí es importante, o obviamente si tienes un eczema o algo así, obviamente tenemos tratamientos, pero no deberías estar usando cremas o Sí. productos de maquillaje cuando eres niño. Sí, está interesante también pronosticar qué va a pasar y cuáles son los efectos adversos, porque creo que también venimos de una era en donde la tecnología siempre era igual a algo positivo, estamos más comunicados, más unidos, y también hay que ser un poco escépticos y decir, pues quizá no todo lo tenemos, no todos los Bueno, ya caminos lo tenemos que puedes tomar. ver hoy en día, digamos, hablábamos de los smartphones, nos han dado muchas cosas, todo el mundo tiene acceso a la información, nos podemos comunicar, podemos estar en contacto con nuestras familias cuando estamos lejos y vernos a la cara. Hay mil cosas buenas. También es verdad que la gente puede estar en su grupito y no abrirse al mundo. La sociedad se ha vuelto más polarizada, hay mucha falta de información. O sea, Sí, ya lo vemos hoy. Para todas las cosas siempre hay un lado bueno y un lado malo. Yo digo y lo digo lo digo inclusive en nuestra industria, que hay una cosa que es la cosmética, ok, la ética de los cosméticos, la cosmética. Y para mí es muy importante como empresa conocer también los lados oscuros de la belleza. Digamos, cuando hay presiones para ser para ser de cierto tipo o de cierto peso o de cierto color, eso no debería de ser. Entonces, yo creo que es importante conocer los lados negativos para poder siempre estar donde está la luz, en tu publicidad y en tus acciones. ¿Cómo, por ejemplo, conviven los resultados que quizá podría arrojar algún algoritmo o algún estudio de mercado con ya un tema de valores de la empresa? O sea, ¿qué pasa cuando los números no coinciden Ah, contra no, lo... pues los valores siempre tienen que venir primero. O sea, nosotros tenemos valores muy fuertes y de hecho somos una de las empresas consideradas como las más éticas del mundo. Entonces los valores son súper importantes, los valores no los puedes perder. o sea, existe en una empresa así de grande como un documento Sí, sí, ¿cómo, sí. cómo es eso? Sí, nosotros tenemos obviamente documentos sobre cuáles son los valores, las cosas que se permiten y que no se permiten para ser súper claros. Y es muy importante estar siempre, yo creo que volvemos al mismo tema que te decía, para que la gente tenga confianza en ti, tienes que ser de una manera, tienes que hacer las cosas bien. Entonces, para nosotros es muy importante hacer las cosas bien En tu trabajo, y ¿cómo, tener un impacto social y un impacto económico. Em,
es muy importante. Pagar bien, por ejemplo, pagar salarios decentes, em, eh, tener un impacto socioeconómico importante. En Europa, por ejemplo, nuestra industria genera 3.2 millones de trabajo. Pero si además pagas bien y te ocupas de la gente y trabajas con NGOs y con asociaciones, la verdad es que puedes crear cosas magníficas. En tu trabajo, ¿cómo es la relación que tienes con el CEO de la empresa? O sea, ¿qué Muy tanto están cercana, en muy comunicación? cercana. Y además es una persona ideal, se llama Nicolás Hieronymus, es un CEO extraordinario, uno de los CEOs más reconocidos del mundo. Y además es una persona que quiere mucho a México, porque él estuvo en México, basado en México, como gerente o director general de L'Oréal México, del 2000, ¿qué me dijo? De 2005 al 2008, me parece. Y entonces quiere mucho a México y habla español como chilango, es a todo dar. Pero sí, yo lo veo muy a menudo. Y te puedo decir que los valores son muy importantes porque yo puedo venir con preguntas, decirle, oye, ¿qué opinas de esto y aquello? Y siempre es muy íntegro. Pero en general en tu rol y en tu puesto, tanto en Heineken como aquí, ¿ha sido similar Sí, por supuesto. Sí, mi puesto es un puesto muy de cercanía con el CEO. porque tiene que haber una alineación en la comunicación, me imagino, ¿no? Y Absolutamente. tienen que, No, y yo me ocupo de las comunicaciones del grupo y también las de mi CEO, obviamente. sí, y me imagino que hay distintos estilos de CEOs que pueden, Hay distintos estilos y yo desde luego nunca podría trabajar para un CEO en el que no tuviera absoluta confianza, ya, pero en realidad yo he trabajado muy cerca del CEO de Nokia, del CEO de Robio, o sea, de todos trabajé muy cerca porque en Investor Relations era lo mismo y siempre son gentes a las que admiro. ¿qué aprendizajes previo a tu carrera con L'Oréal crees que te sirvieron para tu puesto aquí en L'Oréal? O sea, ¿qué te hubiera gustado haber sabido quizá antes o... Pues no sé qué contarte, pero estaba pensando, justo estábamos hablando de la integridad, ¿no? Entonces estaba pensando de un caso, cuando yo estaba en Nokia, Okay. teníamos resultados obviamente trimestrales, los resultados financieros, y en uno de nuestros resultados financieros anunciamos eh, cómo veíamos la industria, el tamaño de la industria y cuál sería nuestra cuota de mercado. Y después de la llamada, el stock bajó como 5 o 10%. Ok. Y entonces los inversores querían tener un class action, los inversores americanos contra Nokia, diciendo que que no los habíamos guiado bien en términos de el tamaño del mercado. Entonces yo recuerdo que yo había hecho los mensajes, entonces yo fui a ver a mi CFO y le dije, oye Rick, perdóname, pero yo hice los mensajes y todo es de las bases de lo que encontré. No sé si quieras que pues me resigne de la empresa, ¿cómo se dice cuando ¿Renunciar que si no sé si quieres que renuncie de la empresa porque yo fui la que te di todos los números? Y me dice, no, 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 Blanca. Primero, los números eran los números oficiales. Segundo, yo los aprobé. Entonces, yo soy tan responsable como tú. Entonces, desde luego que tú no tienes ninguna responsabilidad. Ya para ahí, yo dije, wow. Y luego me dijo, lo que sí es que vamos a tener que entender por qué los inversores creen que no tenemos el número correcto. Y me dijo, y te voy a encargar a ti de averiguar. Entonces estuvo muy divertido porque yo les hablé y les dije, a ver, ¿tú cómo sabes qué números hay si nosotros no sabemos? Y entonces lo que ellos me dijeron es que ellos hacían un cálculo, nosotros calculábamos todos los mercados y los sumábamos, mientras que ellos lo que hacían era mucho más fácil. Veían qué componentes existían en todos los teléfonos del mundo y seguían a los 2 o 3 proveedores de esos y entonces ya sabían cuál era la cantidad. Entonces ya a partir de eso empezamos nosotros a poder tener una manera de encontrar un sistema más justo y al final obviamente no hubo ningún problema porque no había sido intencional, ¿no? Pero de ahí aprendí mucho la integridad de un líder. La integridad de un líder de saber reconocer, uno, que nos habíamos equivocado, dos, que la culpa no era mía, o sea, cualquiera pudo haber dicho, encuentro un scapegoat, ¿no? Sí. Y él supo que no, me dijo, yo lo aprobé. Y el valor de decir, no, 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 tú lo vas a arreglar. Y la verdad es que aprendí mucho De esa experiencia. de esa experiencia. También es importante, pues en ese sentido, el cómo afrontar el error, ¿no? O sea, en un sentido de que
pues en lugar de verlo como algo que te defines, bueno, qué puedo aprender o qué puedo hacer distinto. Y eso creo que genera tribus o grupos mucho más unidos, el que tengan esa capacidad de enfrentar una adversidad y encontrar el aprendizaje detrás Sí, y no buscar, como tú dices, scapegoats, ¿no? ¿Qué tan común, digo, no en L'Oreal, pero en general en tu carrera, es toparte con gente que nada más está como cuidando el puesto y busca precisamente... pues mira, en mi equipo no, porque me imagino que en muchas empresas existe, yo no lo veo mucho. La verdad es una empresa donde nos gusta mucho cuestionarnos, entonces no hay problema con equivocarte, te cuestionas y adelante. Pero yo procuro crear una cultura donde si te equivocas simplemente dices la regué, Sí, y yo soy la primera que digo la regué, porque sí la riego, sí la riego. Entonces la regué. Y, y luego, ¿cómo vamos a salir de esta cosa? Y muchas veces aprendes mucho, y muchas veces inclusive se abre una nueva oportunidad. sí. Entonces, yo creo que el error es humano. También creo que hay como un arte de cierta manera en, no diría defender el error, pero cuando menos verlo desde un punto de vista de, mira, yo con la información que tenía en ese momento y con el razonamiento que hasta en ese entonces me había funcionado, llegué a esta conclusión. ¿Fue un error? Pues sí, pero es muy diferente equivocarte Sí, así a equivocarte nada no, más porque exactamente. no hice la tarea, No, ¿verdad? no, y la verdad es que no debes, o sea, una vez te equivocas por una cosa y luego la segunda vez ya no te Ya no te equivocas puedes la equivocar. misma. Pero yo soy la primera que llego en la junta y les digo, ¿saben qué? Que la regué. Les voy a contar cómo la regué. Entonces ya con eso empiezas a crear una cultura Sí. pero también tenemos lo opuesto. Hay momentos que decimos, miren qué bien lo hicimos. Sí. ¿Cómo es dar feedback? O sea, ¿cómo es dar buen feedback a gente de tu equipo después de un error o de algo que la persona hizo mal o te gustaría? Yo creo que si la gente sabe que lo que estás buscando es su bien, que no los estás regañando, sino que estás buscando cómo genuinamente su bien, entonces te van a dar la confianza de querer recibir tu feedback. Yo creo que eso es muy importante. Y no hay una estrategia de, bueno, primero lo bueno, después lo malo y terminamos con bueno como hacer los sándwiches o simplemente es No, directo. hay veces que soy bien directa, pero ya me conocen. También a veces soy bien directa, pero luego soy bien cariñosa también, entonces no Y, pasa nada. y por ejemplo, ¿consideras qué tipo de persona es la persona que tú tienes enfrente? O sea, Sí, sí, porque hay personas que, ¿sabes qué? Por ejemplo, con mi equipo nos hicimos muchos estudios de personalidad a eso y iba, hay sí. uno que se llama el Hogan, que me encanta. Ok. Y entonces en el Hogan puedes ver que hay gente, por ejemplo, para la cual el reconocimiento es muy importante. Y para mí es muy poco importante. Entonces yo no necesito que alguien me diga que la hice bien. Supongo que me fui adaptando a que tenía que encontrarme mis propios medios, entonces no necesito que me lo digan. Y el peligro de no necesitar es que no te das cuenta que a lo mejor otros sí. Entonces el Hogan me ha servido mucho, sé perfecto quiénes son los que necesitan más apapachos, y entonces voy y los apapacho. Sí, sí, Y les digo, oye, qué bien la hiciste, no sé qué, ¿no? Entonces, sí. porque sé que es algo que necesitan. ¿Qué tan común es no considerar eso? O sea, nada más ver las cosas desde tu punto de vista, desde tu perspectiva. Como que en el tema de la comunicación, pues primero se empieza muy ensimismado, ¿no? Y luego Bueno, ya, yo creo que hay dos inteligencias, ¿no? La inteligencia, el IQ y el EQ. sí, Y la gente subestima la importancia de la inteligencia emocional. Yo creo que la inteligencia emocional es lo que hace un gran líder. Fíjate que en este mundo en el que vivimos, donde hay guerras y hay cosas difíciles, por ejemplo, yo tengo un colega que vivía en China durante COVID y durante 5 años casi no pudo salir de China. O sea, no pudo salir porque no tenía miedo de que no pudiera volver a entrar y tal. Era el jefe de las operaciones en China, entonces tenía una responsabilidad enorme. Y en algún momento uno de ellos me dijo, en las épocas difíciles, ves quién es tu amigo. Y yo les dije, en las épocas difíciles también ves quién es un gran líder. Y un gran líder siempre es alguien que tiene no solo visión, no solo liderazgo, no solo ambición, pero tiene empatía. Yo los mejores líderes que conozco son gente que saben crecer a los equipos. De hecho, es algo que nosotros en L'Oreal observamos mucho. Si sabes, es una de las cosas para tu crecimiento como líder, que también sabes crecer equipos.